Muchas bendiciones para todos, amados, y bienvenidos a otro mensaje en vivo, comienzo de la serie de esta semana, desde la sede aquí del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les saludo y los invito a que compartan este mensaje con todos sus familiares y conocidos, porque es un mensaje, como dice el título de la serie, es uno de advertencia, pero que también es uno de promesas que el Señor tiene para los que estamos dispuestos a recibir la palabra revelada que nos trae el Espíritu Santo esta noche. Como dije al finalizar el mensaje del pasado domingo, esta serie hace un recuento de la revelación que tuvo el apóstol Juan estando exilado en la isla de Patmos, y que forma parte del último libro de la Biblia, que es del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis, referente al mensaje que le dio a las 7 iglesias de Asia, el mensaje que recibió a través de la revelación que le dio el Espíritu Santo a las iglesias de Asia. La serie la titulé Advertencias y Promesas y se basa en el pasaje bíblico encontrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 7, o 5 al 7, y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Amados, cuando Dios nos pide que obedezcamos su palabra, Él lo hace con pleno conocimiento de causa. Él sabe por qué debemos nosotros obedecer a la palabra, porque Él tiene los propósitos de Él son buenos y la voluntad de Él es agradable y perfecta. Y Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Él sabe que debido a la desobediencia de Adán y Eva nos encontramos en un mundo caído y el que está gobernando es el enemigo, es Satanás el que está gobernando este mundo. Y lo estamos viendo con todas las señales y todas las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Entonces, es de esperarse que los hijos de Dios estemos expuestos a todos estos ataques, a un intenso y continuo ataque por parte de las fuerzas de las tinieblas, que lo que buscan es desviarnos y que caigamos en el pecado, que es el que más aborrece Dios, que es el pecado de la rebeldía y el pecado de la desobediencia. Cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo hebreo de manos del faraón en Egipto, lo hizo por el amor que él le tenía a la humanidad. Ese amor está tan presente hoy con nosotros, amados, como lo estuvo en aquel tiempo. Sin embargo, era la humanidad la que repetidamente se alejaba de los caminos que el Señor establecía. Y es por eso que Moisés le dijo al pueblo en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hoy nos vamos a trasladar desde el último libro del Pentateuco, del libro de Deuteronomio, que son los primeros 5 libros, se llaman el Pentateuco, que fueron escritos por Moisés, al último libro de la palabra en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, en un intento de atar esos cabos mediante revelación del Espíritu para establecer una relación que existe entre las instrucciones que Dios le dio a la humanidad entonces en el Antiguo Testamento y a Moisés, y lo que mediante las advertencias que le hace a las iglesias de Asia, nos advierte también a nosotros como cristianos e hijos de Dios en el tiempo actual. Y esas mismas advertencias nos las podemos aplicar de la misma forma que aplicamos las promesas que vienen con cada una de esas advertencias, cada una de las 7 iglesias de allá de Asia. En cada advertencia o amonestación, el Señor también nos da maravillosas promesas para nuestra vida. Hoy veremos 2 de las 7 iglesias. Esta serie se va a tratar de 3 mensajes, 2 de iglesias hoy, 2 el jueves y finalizamos el domingo con las restantes 3. Juan comienza el libro de Apocalipsis con un saludo a las iglesias de Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
El saludo que le da Juan a cada una de ellas, entre otras cosas, lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 7, y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En otras palabras, Juan le está advirtiendo a las iglesias y por consiguiente a nosotros en el día de hoy que Jesús vendrá, y dice la palabra que toda rodilla se doblará y todo ojo le verá, y que debemos estar preparados para cuando Él venga. Y que cuando Él venga nos encuentre listos para nosotros entonces irnos con Él. Cada iglesia es advertida en las cosas que está haciendo que no son del agrado de Dios y les insta a corregir estos errores para que puedan entonces ser recipientes de las promesas que individualmente les hace. Recordamos que el apóstol Pablo le dice a la gente que las tribulaciones y las cosas que pasan son cosas temporeras y que traen consigo un excelente y grande peso de gloria, porque junto con esa tribulación o junto con esa situación, el Señor te da también la salida para que puedas ser triunfante y para que puedas salir victorioso. Y ahí vamos a ver cómo en las iglesias que vamos a hablar hoy, eso es así mediante las promesas que le hace. Para dar contexto al mensaje, debemos entender que todas estas iglesias fueron establecidas en Asia. En la región de Asia, acuérdense que Pablo fue el que abrió esas iglesias allá y Pablo era el apóstol de los gentiles. Quiere decir que el Señor los enviaba a esos territorios que eran hostiles, que eran paganos, que estaban llenos de gente que tenía otras creencias, otras religiones, adoraban a otros dioses. Y entonces Pablo sembraba esas iglesias en medio de todos esos pueblos que eran hostiles. Y entonces, por eso es que esas iglesias estaban constantemente bombardeadas con esos ataques. Y es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros en estos días, amados, que nosotros estamos puestos aquí en el mundo que está gobernado por el enemigo y estamos constantemente, una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, nos estamos siendo atacados y bombardeados constantemente por toda ese mundo que todavía está en tinieblas y que no conoce del Señor. Pero la diferencia es que tenemos nosotros al Espíritu Santo ahora en nosotros porque hemos aceptado a Jesucristo y que somos entonces nosotros testigos de su evangelio y los llamados a hacer la gran comisión y a llevar ese mensaje para compartirlo con esas personas que todavía están en oscuridad. Oremos entonces antes de empezar con las iglesias. Señor, gracias te damos por esta noche. Te pedimos que nos ilumines, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría para comprender el mensaje, para ver la relación, Señor, que viene y la revelación del mensaje, de la advertencia que le hace el apóstol Juan a las iglesias y cómo aplica eso a nuestro diario vivir y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarles antes de continuar también que al finalizar el mensaje vamos a orar por los países que están pasando por esta tormenta tan terrible que aunque ya pasó supuestamente la temporada de tormenta, ha sido la tormenta más fuerte de toda la temporada, que llegó a tener categoría 5 y está atacando desde todas las costas de Colombia hasta entrando por Nicaragua y ahora está todavía en Nicaragua en punto de salir por El Salvador, pero afectando a Guatemala, Belice y todos esos países por allá. Y al final del mensaje vamos a hacer una oración para que todos en unidad estemos intercediendo por ellos. Lo que estaba diciendo es que para dar contexto a este mensaje debemos entender que todas esas iglesias, como dije antes, fueron establecidas en Asia, que era una región pagana en su mayoría, y en donde la influencia del enemigo era constante y tenaz. De igual manera,
dijimos que nosotros, al ser hijos de Dios, vivimos en un mundo que no es receptivo a los mandamientos de Dios, pero además trata de influenciarnos. No es que ellos no quieran aceptar, es que ellos quieren entonces jalarnos y sacarnos a nosotros y desviarnos para que no sigamos los propósitos que tiene Dios en nuestra vida. Y en ocasiones, esas influencias, amados, son tan sutiles, son imperceptibles casi, sigilosas, que pueden penetrar en nuestras mentes sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta de inmediato. Veamos las advertencias y esas promesas que les estaba diciendo que Juan le dice a las dos primeras iglesias mediante los mensajes. El primer mensaje se lo da a la iglesia de Éfeso. El mensaje a Éfeso es el número 1. Apocalipsis capítulo 2 versos 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así el apóstol Juan empieza refiriéndose a la iglesia de Éfeso. El Señor sabe que algunos de nosotros somos dedicados a su obra y que trabajamos incansantemente con deseo y con paciencia también. Tenemos discernimiento para identificar estos malos pensamientos. También hemos identificado a los que se llaman apóstoles, pero que traen doctrinas que no van con la palabra de Dios. Y nos dice el Señor que aborrezcamos las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Son aquellos que han establecido una jerarquía de división entre sacerdotes y creyentes. Nicolaitas viene de una palabra griega conjunto que Nico significa superior y laita es en los laicos, la persona común. Entonces, los nicolaitas eran unos que establecieron un sistema jerárquico que en vez de ser como eran la de los apóstoles y lo que estableció Jesucristo con sus discípulos, que era una organización horizontal donde todos eran iguales, se estableció una división entre quién es más grande, quién es el más alto, y así se vio cuando la mamá de los hermanos, Jacobo y Juan, le pidió que sentara a sus hijos uno a la izquierda y uno a la derecha cuando fuera, y Jesucristo la amonestó y le dijo que eso no era la intención, que el mayor iba a servir al menor, porque no había esas escalas, no había esa jerarquía que era piramidal, sino que era horizontal. Esos eran los nicolaítas. Aquellos que establecen no una relación horizontal, como les dije, entre los hermanos de la fe, sino esa estructura piramidal, en donde ellos son los que se colocan en el tope y los demás están en el piso mirando a ellos en vez de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el mensaje que muchos han perdido el primer amor, y ahí es donde está la falla de la iglesia de Éfeso, ahí es donde está la advertencia. Muchos han perdido el primer amor, refiriéndose a aquella sensación que les invadió cuando aceptaron a Jesucristo en sus corazones, pero con las influencias de estas corrientes y los falsos sacerdotes, esa llama pues se fue apagando, se fue menguando. Pero dice el mensaje que se arrepientan y que vuelvan a hacer memoria de cómo se sentían al principio, le dice Juan a la iglesia de Éfeso, y de dónde el Señor los sacó, y que vuelvan a las primeras obras, a las cosas que hacían dirigidas por ese primer amor, ese denuedo y ese deseo de hacer la obra del Señor. Y muchos de ellos, muchos de nosotros los llamamos eso la senda antigua, volver a los caminos originales de Jesús. ¿Y cuál es la promesa para los que se arrepientan y regresen al primer amor? Pues nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que le da la iglesia de Éfeso y a aquellos de nosotros que somos dedicados y que nos hemos dedicado a la obra, pero que ese amor se ha
apagado, ese primer amor, que si nos arrepentimos y volvemos otra vez a los caminos, vamos a disfrutar del árbol de la vida, de esa vida eterna. Amados, si regresamos al primer amor, entonces podremos disfrutar de la vida eterna que recibiremos con nuestro Señor Jesucristo. La segunda iglesia y el segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna. Esmirna. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. La iglesia de Esmirna, y Esmirna, esa ciudad está hoy situada en lo que es el país de Turquía, que es un país predominantemente musulmán. Fue objeto, todas las personas de esa iglesia fueron objetos de persecuciones, de asesinatos y de tribulaciones por creer en Jesucristo en medio de todas esas influencias paganas de los nicolaitas, los gnósticos y otros grupos paganos de aquella época. Eran perseguidos, eran los más pobres porque no podían disfrutar de todo lo que tenían el resto de la gente. De igual manera, hoy, amados, algunos cristianos son objetos de burla, objetos de amenazas, críticas, abusos. Sabemos que hay países donde hay misioneros que van a países hostiles, que son hostigados, que no les permiten hablar del evangelio y que si los agarran con una Biblia en la mano, los ejecutan, los degollan. Y son todas esas críticas y abusos por parte de aquellos que no creen en la palabra de Dios. Muchos son discriminados y sufren pobrezas en comparación con la gente no creyente. Y entonces dice, pero Señor, ¿cómo esta gente que no cree en ti tiene esas riquezas y yo estoy pasando por esta pobreza? Pero dice la palabra cuando comenzamos a leer que tu pobreza, pero que tú en esa pobreza eres rico porque ellos no tienen a Jesucristo y tú sí tienes a Jesucristo. Entonces tienes esa riqueza que no es la riqueza que se tiene aquí en la tierra, que el orín la corrompe y que el ladrón la hurta, sino que esas riquezas son las que vamos a tener en la vida eterna en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay orín que pueda corromper esos tesoros allá en el reino de los cielos. A esos cristianos, el Señor les dice que no teman en nada a lo que van a padecer, que era lo que le estaba diciendo anteriormente, que aunque Satanás puede echar a algunos a la cárcel, como le sucedió a Pablo, a Silas y a otros que predicaban el evangelio, esto será solo una prueba que va a ser pasajera. Y si recordamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 17, nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria al Señor. Le dice el Señor que sean fieles hasta la muerte y Él les va a dar la corona de la vida. La promesa que le hace a la iglesia de Esmirna o a aquellos de nosotros que sufrimos como sufrió la iglesia de Esmirna en aquella época, en Apocalipsis capítulo 2, verso 11, la promesa es: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu que dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabemos que el Señor viene a llevarse a su iglesia en victoria y que no vamos a pagar y no vamos a pasar por una segunda muerte que va a ser atroz para aquellos que se quedan cuando venga el rapto de la iglesia y entonces entre la tierra en ese periodo de tribulación que va a venir y ya el Espíritu Santo se habrá ido también. Así es que vemos pues que a través de estos dos primeros mensajes, amados, de la iglesia de Éfeso y de Esmirna, el Señor nos envía a nosotros también esos mensajes individuales de esperanza y de salvación. Pero no es así porque sí. Tenemos nosotros que hacer algo, tenemos que entonces nosotros tomar acción, identificar cuáles son las áreas que no estamos siendo agradables al Señor, poder arrepentirnos, poder cambiar la situación
y hacer esa transformación para que entonces esas promesas se cumplan en nosotros. Y en la medida que nosotros obremos de acuerdo a esas advertencias y las instrucciones que Dios nos dé en su palabra, vamos a tener esa esperanza y esa salvación que le dice el apóstol Juan en los mensajes a las iglesias de Éfeso y de Esmirna. El próximo jueves vamos a ver los mensajes a las iglesias de Pérgamo y de Tiatira. Son las otras dos iglesias que siguen. Y ya como les dije el domingo, terminaremos entonces con la iglesia de Filadelfia, Laodicea y de Sardis. Como siempre, termino todos los mensajes diciéndole a aquellas personas que no han aceptado a Jesús en su corazón todavía, que este es el momento que el Señor les trae para que entonces hagan reconsideren, hagan un análisis de sus vidas y si sienten en su corazón aceptar a Jesucristo en su corazón, este es el momento de desearlo de corazón y pronunciarlo con tu boca, repitiendo conmigo esta corta oración, cerrando tus ojos y levantando tu mano y diciéndole: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Quiero seguir en los caminos tuyos. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para disfrutar de esa vida eterna, de esa esperanza de salvación y poder continuar en este camino de tu mano hacia el Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y si haces esa oración, si la acabas de hacer, pues entonces yo te aconsejo que busques una iglesia de sana doctrina para que te continúes edificando en la palabra del Señor, para que continúes desarrollando tu madurez espiritual y para que te unas con otros grupos, para que se forme esa iglesia, que seas seas miembro de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si es que también le hago el llamado de reconciliación a aquellas personas que se han apartado, que como dice el mensaje a Éfeso, que han perdido ese primer amor, que se han apagado un poco, que se arrepientan y que vuelvan otra vez a los caminos del Señor para que puedan entonces disfrutar de esa promesa del árbol de la vida que les da nuestro Padre Celestial. Y como dije, antes de despedirme, quiero saludar a los que están conectados, que no los saludé al principio, dándole tiempo, y luego vamos a hacer esa oración que le mencioné para nuestros hermanos de Centro y Suramérica que están batallando con ese huracán. Por ahí está Guidi Merced, que es la mamá de mi hija, Alejandrina Gutiérrez, está Marisela Tadeo Rodríguez, que le mando un saludo especial porque ella está allá en Canadá. Está por ahí Dolores Piñero también, bendiciones. Está Francisco Blasco, mi cuñado en Puerto Rico. Maribel Sánchez, muchas bendiciones Maribel. Bienvenida al mensaje. Inés Vilca Quispe, también muy alegre de que esté conectado escuchando el mensaje del día de hoy. Inés Vilca, Carolina Serpa. Carolina, muchas bendiciones también. Esther Villalonga y Sofi, como siempre, asiduas escuchas. Rosa Morales, te bendigo, Rosita, bendiciones para ti. William Romero, también está escuchándonos, nos está viendo. Ramón Soto, muchas bendiciones. Mi hermana Alba, que le manda bendiciones a todos también. Ángel Eizaga también está conectado. Brandon Mejía, muchas bendiciones para ti, Brandon. Por aquí también está Luisa Beriguet. Luisa, muchas bendiciones también para ti. Te recuerdo con cariño. Jackie Justi también, Jackie, mi prima allá en Puerto Rico, también muchas bendiciones. Isabel Barrientos de Perú, también oramos por Perú y la situación política que hay allá también, que está un poquito ahí polémica. China Canchari, muchas bendiciones y bienvenida. Luz Helena Chavero Ríos también está mirando. Álvaro Alam y la pastora Anielka Centeno y el pastor Jenner Averruz
de Nicaragua que están pasando por el huracán. Lo último que supe fue que se había ido la luz y están recibiendo todavía lluvias torrenciales y vientos. Estamos orando por ustedes, pastora. Juan Rojas Leal también está por ahí. Marisela Tadeo, ya la saludé. Luz González. Y ahí con eso terminamos a todos los que están conectados. Y les voy a pedir que entonces nos unamos en oración, que estemos en unidad del Espíritu para pedirle a nuestro Padre Celestial primero, darle la alabanza, la honra y la gloria a Él. Señor, te damos todo nuestro sentir, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, la obediencia, y con humildad venimos a ti para que perdones nuestros pecados y podamos limpiar nuestro corazón y poder venir al trono de tu misericordia para que tú mires, Señor, con mucha misericordia a todos los hermanos que han sufrido el embate de este huracán Iota, Señor, desde la isla de San Andrés y las islas pequeñas que están en la costa de Colombia, que han sido embatidas con unas marejadas altísimas que pasan por encima de las palmas. Señor, protégelos, cúbrelos, Señor, con tu manto, llévalos en la palma y en el hueco de tu mano para que, Señor, puedan ellos soportar esta prueba. También a los hermanos de Nicaragua, los de Honduras, Señor, los de El Salvador, Guatemala, Belice y todas las personas que están afectadas, Señor, protégelas. Que las cosas materiales pues se reemplazan, pero Señor, las vidas, protege sus vidas, protege sus entornos, evita eso, que pueda haber deslizamientos por raíz de las lluvias, inundaciones. Señor, calma la tormenta, para los vientos, Señor, como dijo Jesucristo cuando estaba en la barca y mandó a callar el mar y apaciguar a los vientos de la tempestad, Señor. Así te pedimos que tú, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo hagas también con todos nuestros hermanos. Les enviamos las bendiciones y nuestras oraciones. Continuamos orando por ellos. Continuamos orando también por todas las personas que están siendo afectadas por el virus también y los que han fallecido. Y que le dé fortaleza a aquellos que están sobreviviendo y que han quedado con pérdida de familiares, de amigos y de conocidos. Bendecidos son todos y yo también los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos y los espero el jueves con el próximo mensaje de esta serie, Advertencias y Promesas. Que pasen buenas noches.